Tengan buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase. Esta clase es una introducción al propio curso de movimientos anormales, porque el curso de movimientos anormales que vamos a tener ahora necesita tener esta introducción. Entonces, voy a dar una clase que ya había dado en otra ocasión, pero sí, como se necesita como introducción. Así es que siéntase libre de preguntarme cualquier cosa que quieran hacerme. Muy bien, vamos adelante. Vamos a esta clase. eh, Primero que de algunos movimientos anormales que nos interesa, ¿verdad? Quiero decirles que han salido algunas cosas nuevas en movimientos anormales en enfermedad de Parkinson, sobre todo la istradefilina, que es una adenosina como de la aminofilina. Se llama istradefilina, que es un agonista A2A que ayuda en las fluctuaciones motoras en Parkinson y ayuda al freezing, que es una congelación que tienen los pacientes con Parkinson. Ups, hay algo muy fuerte ahí que necesito bloquear. Hay un... ah, uy, 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 ¿qué suena ahí tan fuerte? Bueno, gracias. Ah, muy bien. Y el otro es ayuda a las fluctuaciones y al freezing. Entonces, esta clase me va a ayudar para entender eso. Y el otro es el opicapone, que es un agonista de la catecol o metiltransferasa que veremos más adelante. Muy bien, vamos. Una pregunta. Un- una, una manifestación de un movimiento involuntario que tiene de 4 a 5 ciclos por segundo, hercio se llama eso, que oscila y siempre que pasa el tiempo en segundos, oscila de la misma manera, se presenta en acción y en reposo. ¿Qué es eso? ¿Es una distonía, una tetosis, una corea, un temblor fisiológico exagerado, un tics o ninguna de ellas? ¿Qué creen ustedes? Voy a dar unos 10 segundos. Ya pasaron 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Nadie me dijo. Vamos a verlo en el transcurso de la clase. Tic, Mm. doctor. Tics, no, no es tics. Bien, lo vamos a ver a través de la clase. Los movimientos anormales y aproximación diagnóstica, sus tipos. Y vamos a ver unos tipos acá. Aquí tenemos esta paciente. Ustedes pueden ver mi pantalla. Sí, doctor. Ahora voy Sí, a se poner, puede ver. vamos a ver movimiento. ¿Pueden ver este movimiento que está en la paciente? ¿Logran ver el Sí, video? sí. Bueno, muy bien. Vean a esta señora a quien yo le estoy tomando la temperatura. ¿Ven algo en su cabeza? Otra vez. La mueve un poquito hacia adelante, así como diciendo sí. Eso, muy bien. Entonces, eso se mueve y ¿cómo sabemos qué tipo de movimiento es? Porque ese movimiento que dice sí se repite en el tiempo y se repite a la misma velocidad, con la misma amplitud y con la misma cantidad de sí por segundo, ¿verdad? Entonces, si tiene la misma dirección, o sea, al sí, no al no. O sea, tiene un desplazamiento en los ejes tridimensionales hacia adelante, ¿verdad? Tiene la misma dirección, tiene la misma inclinación, o sea, tiene el mismo tamaño de movimiento y se repite en el tiempo. Eso se llama un temblor. No es un tics, es un temblor. El temblor se caracteriza porque la misma magnitud del desplazamiento de una articulación, que aquí en este caso es la articulación atlantoaxial, que hace que se mueve la cabeza hacia adelante, eso que se repite en el tiempo, podemos contar cuántas veces se repite en el tiempo. Pero Eso doctor, se llama, también mueve los ojos ella, ¿verdad? sí, también tiene un movimiento de contracción,
que Bien, eso ya no se repite de manera predecible en el siguiente tiempo. Ella aprieta los ojos, ¿verdad? Como parte del trastorno de movimiento, también es anormal también. Pero ese tipo de comportamiento de los ojos tiene la diferencia con el de la cabeza, que el de los ojos no se repite a la misma magnitud, ¿verdad? Entonces, al de la cabeza se le vamos a llamar eso es un temblor. Y el de los ojos va a ser diferente, va a ser una distonía focal, ¿verdad? Al de los ojos, es un blefaroespasmo. Ya no va a ser un temblor, va a ser un movimiento anormal, pero no va a ser un temblor. La pregunta que les hice yo, ¿qué es aquello que se mueve a 4 o 5 ciclos por segundo en el tiempo y se produce cuando el paciente está en una acción o en reposo? En este caso, la señora está en una acción, no está la paciente no está en reposo, está sentada y eso es una acción. Si ella hiciera algo con su mano dirigida a algo, como por ejemplo estirar la mano hacia un punto o tratar de escribir, eso sería intención. Si esa cabeza estuviera colgando contra la gravedad, pues sería una acción contra la gravedad, ¿verdad? O sea que este es un temblor de acción eh, a 4 o 5 ciclos por segundo. Es un temblor cefálico que se llama sí, ¿verdad? Esto es bien característico del temblor esencial. Entonces, aquí es donde vamos allá avanzando, ¿verdad? Movimientos que se repiten en el tiempo, de la misma magnitud, con la misma dirección, de manera predecible en el tiempo y se van repitiendo de manera voluntaria, involuntaria, eso se conoce como temblor. Vamos a ver otro tipo. ahí hay temblor de la mano, pero con intención, porque él quiere, la mano quiere escribir, pero le tiembla. Eso es un acto de intención, ¿o correcto? Ya no es acción, es intención. Vean ese espiral de Arquímedes. ¿Ven? Aquí tenemos un temblor primario de la escritura. Es un temblor, ¿verdad? De intención cuando el paciente solamente agarra algo, ¿Por ¿verdad? qué es primario, doctor? Porque cuando se le hizo el examen neurológico y estudios, no se le encontró una causa. Primario significa que no sabemos qué es. Secundario significa que sí sabemos qué es. Cuando no se sabe qué es, se llama primario, ¿verdad? Tiene algo adicional este paciente y es Gracias, que doctor. aprieta mucho el bolígrafo, más de lo normal. Si el paciente aprieta mucho el bolígrafo, más de lo que él quiere, eso se le va a agregar otra raíz al diagnóstico que se va a llamar temblor distónico primario de la escritura. O sea que Eh, si lo aprieta así, pero no, eso como no es voluntario, por eso es distónico. Eso se va a llamar distónico. Esa Ah, palabra distónico no le hemos visto todavía qué es, pero lo voy a adelantar aquí. Vamos a ver este otro. Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Aquí está un paciente acostado, ¿verdad? Con la mano en reposo, con la mano en reposo, y me lo mandan para que yo dilucide un problema que el paciente dice que tiene. Perdón. Él siente que se mueve por dentro. Perdón. Uy. Él siente que se mueve por dentro. Entonces, cuando se le pone un electrodo de superficie, se oye ese ruido. ¿Verdad? ¿Qué es lo que él siente? Él siente que algo se está moviendo dentro de él, pero no se le nota, ¿verdad? Porque no se ve.
No es como la señora sentada ahí que Eso está, decía yo que no veía nada. no se ve nada. Pero él dice que algo se le mueve adentro, ¿verdad? Entonces me pidieron que lo examinara y entonces yo le puse ese amplificador de sonido y exactamente aparece esto que está aquí. Muy bien, esto es un temblor de reposo que en este momento no se está moviendo visiblemente, pero ya es anormal, es un movimiento anormal que todavía no es visible porque no desplaza la articulación más de 3 centímetros. Y cuando no desplaza la articulación en una magnitud visible, no se mira. Para que pueda ser visible necesita un tamaño, necesita que nuestros ojos puedan ver un desplazamiento, pero el paciente sí siente la contracción de sus músculos. Son rítmicos porque aparece y una cosa característica de estos registros, una cosa característica de estos registros es que esta es la salva electromiográfica que está aquí, ¿verdad? Las salvas electromiográficas. Cuando se activa un músculo, se activa en gradiente, ¿verdad? Primero se activan las pequeñas y después las grandes. Esta se llama activación por unidad de fibras. Y entonces, y asimismo se desactivan, de tal manera que no hacen estos huecos de contracción, ¿verdad? Se activan las fibras. Aquí se activó esta fibra muy grande. Por ejemplo, esta se activa muy grande sin precederse de pequeñas y se suprime bruscamente. Entonces, esto, falta de activación en gradiente de contracción es patológica, ¿verdad? Nosotros le llamamos salvas de actividad. Salva significa contracción muscular, ¿verdad? Que se activa rítmicamente, pero se desactiva rítmicamente y lo hace con un periodo de silencio. Esto es ya desde que una persona puede hacer eso, ya sugiere que esto es patológico. Vean, por ejemplo, aquí se me sale del cuadro, esta pequeña zona plana que se encuentra aquí y se activa de una unidad motora grande sin precederse de pequeñas. Esto ya es patológico. Y luego el ritmo que tiene una frecuencia. Esa frecuencia es de 5 a 6 ciclos por segundo. Entonces, lo que tiembla, lo que es rítmico, entre 4 a 5 ciclos por segundo en reposo, eso sugiere un temblor de origen en los ganglios basales. O sea que muy pocas cosas se mueven de esa manera. Ya con esto yo puedo decir que lo que se está moviendo ahí significa que el agonista, que es el que hace el movimiento, se contrae y el antagonista eh, no participa en activación, ¿verdad? Y entonces el agonista se suprime y entonces deja esta marca ahí, ¿verdad? De supresión de actividad motora. Si tuviéramos si tuviéramos aquí otro registro en el músculo antagonista, pudiésemos ver que donde está la supresión del músculo agonista, existe una contracción del antagonista. Esto se llama contracción alternante. Las contracciones alternantes son bien características de los temblores que se activan en el circuito que se llama circuito de asa corta o indirecto. Eso lo veremos en unos segundos porque tiene que ver con el medicamento nuevo que acaba de salir que se llama istradefilina. Bueno, entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos un temblor de reposo de 4 a 5 ciclos, ¿verdad? 5.5, y esto es característico de temblor de Parkinson. Pero para enfermedad de Parkinson no se puede hacer el diagnóstico únicamente con el ruido. Se necesita que el paciente tenga al menos 3 de los siguientes signos que vamos a ver más adelante. Debe tener bradicinesia, hipocinesia, tiene que tener también
Temblor tiene que tener el tercero, que es rigidez, y puede acompañarse con inestabilidad de los reflejos posturales. Es decir, que cuando uno lo empuja, el paciente tiende a caerse o a hacer retropulsión, como que se va a caer. No todos los pacientes tienen todos los signos al principio, pero los primeros tres son bien comunes que vayan juntos. ¿Verdad? Rigidez, bradicinesia y hipocinesia van juntos. Brady es como bradicardia, significa que está lento, es decir, pocos movimientos por Baja segundo. Eso frecuencia, es frecuencia. baja. Hipo es tamaño, como hipotónico, como, por ejemplo, hipoactivo, tiene pocos movimientos por segundo. Es decir, que el movimiento es chiquito o grande. A eso significa. Hipo es tamaño. O sea, amplitud significa que se mueve poco, hace una expansión del movimiento en centímetros, ¿verdad? O sea que cuando el paciente se le pide que haga un movimiento, lo desplaza desde un punto hasta otro. Entonces, eso se mide en centímetros. Entonces, ese tamaño que hace de movimiento es muy pequeño. Se llama Y, hipocinesia. y Y ese cuando trazo se ve al inicio del Parkinson o ya cuando la enfermedad está bien esto establecida. se ve cuando está comenzando. Ujú. Esto que acaban Ah, de ver aquí es desde que el paciente dice, a mí siento que algo tiembla, ¿verdad? Eh, entonces, él describe algo que está sucediendo. Alguien ha escrito ahí una línea sobre la pantalla. Le voy a pedir que evítenlo eso porque deja va a quedar una línea en el registro. Muy bien, ya nos va a quedar esa línea toda la presentación. Traten de evitarlo, amigos. No escriban sobre. Creo que yo les he dado la opción de que escriban y que anoten. Entonces, a ver si lo puedo quitar de aquí. No, creo que no lo puedo quitar. Solo el que lo. A ver, ahora sí. Muy bien, gracias. Traten de no escribir sobre la pantalla, que nos queda el registro allá. Muy bien, vamos a ver este caso. Esto lo vamos a llamar acción, porque el paciente no está en reposo, no está acostado, no tiene la articulación descansando, sino que está haciendo un movimiento, pero no llega a un objetivo definido, solo lo mueve nada más indiscriminadamente y ven lo que pasa. Estires las manos y los dos al mismo tiempo, así mismo. Los dos al mismo tiempo. Ahora ponga los dedos así, primero una mano y después la otra. A ver, ahora con la otra. Ajá, muy bien. Aquí tenemos todos los componentes ya mire, de. doctor, y este paciente se ayuda con una mano para que la mano que no está normal se levante, o sea que también hay, Hay rigidez. ah, os- Son estrategias que el paciente ha encontrado para resolver su agilidad. Entonces, él con la mano que mueve, que tiene más ágil, trata de aumentar el tamaño y separarse los dedos, porque los dedos no le obedecen. Entonces, esa es eh, esa es una rigidez, es decir, el paciente tiene las manos tan duras como que fueran piedras, ¿verdad? Que no las puede mover con facilidad. Entonces, eso es un sinónimo de rigidez. como Y que con la otra estuviera mano congelada la mano. que estuviera como que estuvieran frías, ¿verdad? Pero los pobrecitos pacientes lo que sienten es que esas manos han perdido la agilidad para moverse y las sienten pesadas, ¿verdad? Como que tuvieran muchas libras de peso en los dedos, entonces no las pueden mover. Si uno examina esa extremidad, va a observar que cuesta moverla desde el principio hasta el final del movimiento. Aquí quiero resaltar lo siguiente. Este paciente se encuentra en acción. Tiene una sacudida de movimientos predecible en el tiempo. Siempre se está moviendo para arriba y para abajo y ese movimiento tiene más de 3 centímetros, ¿verdad? Ya se puede ver. Entonces, fluctúa a 5 ciclos por segundo.
Si uno lo puede contar, viera que tiene cada 5 segundos, cada segundo, perdón, hace 5 movimientos. Otra cosa que tiene es que cuando le pido que mueva y haga la pinza, es decir, que mueva el dedo índice separándose del pulgar, van a ver que el movimiento es bien pequeño. Eso es hipocinesia. Pero si hace muy poquitos movimientos en el tiempo, se llama bradicinesia. Entonces ahí tenemos un signo más. Tenemos el temblor, tenemos la bradicinesia, hipocinesia, y tenemos esa cuestión que él nota, que viste bien, Angélica, de acuerdo, que es que él no tiene esa habilidad para moverlo rápidamente y se tiene que ayudar con la otra mano, ¿verdad? Porque siente que eso está duro, esa rigidez es diferente a la hipo y bradicinesia. Ahí tenemos, en este solo paciente, tenemos los tres signos, ¿verdad? Que se requiere para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Para que sea enfermedad de Parkinson todavía le falta un tramo más, ¿verdad? Y es que te sea sensible el tratamiento con levodopa. Es decir, que el paciente toma un medicamento como levodopa, por ejemplo, y su mejoría es superior al 80% cuando toma 1,5 tableta de levodopa. Doctor, quiere decir que la levodopa se da como parte del diagnóstico inicial. Así es. En Estados Unidos ya no están usando este criterio que nosotros usamos, sino que ellos hacen el DAT scan. Es un scan que examina la dopamina, el transportador de dopamina. Entonces ellos ven si se pinta o no se pinta, pero nosotros como no tenemos ese examen todavía, entonces pues tenemos que recurrir a la prueba de levodopa. La prueba de levodopa es bastante fiable, ¿verdad? Si uno contabiliza bien antes de dar la medicina y después le damos la medicina y luego contamos cuánto mejora. Las mejorías del 80% son bien características de enfermedad de Parkinson. Hay otros criterios también, ¿verdad? Por ejemplo, que sea unilateral a lo largo de 3 años, que la mejoría con levodopa dure al menos 3 años, que no haya trastornos de la postura en los primeros 3 años, ¿verdad? Esas son características, que no haya disfunción autonómica, es decir, que no se le baje la presión, que no tenga demencia, por ejemplo, en los primeros 3 años. Todo eso nos ayuda a que estamos frente a una enfermedad de Parkinson. Ahora vamos a ver el movimiento de intención. Trate de hacer este círculo que está ahí. Antes de hacerlo, ¿creen ustedes que él podría hacer ese semicírculo, esa espiral de Arquímedes o no la puede hacer? ¿Qué creen ustedes? No la va a poder hacer, doctor, porque no puede controlar el movimiento. Vamos a ver. Con esta mano. Vean ese movimiento. Ese es el de acción, temblor de acción. Intención. Y ahora ponga, esta es una muestra de mi escritura. ¿Ven? ¿Ven que si pudo? Lo más difícil que es el espiral en O pequeños. sea que él tiene la intención sí, pero la acción no. La acción no. La característica de muchas enfermedades de Parkinson típica es que tiene temblor de acción y muy poco de intención. La intención tiene que ser pequeño. Sí, Lo que es porque no la hizo perfecta, pero le dio la forma. Pero van a ver que hay otras enfermedades que son opuestas. Tienen mucho temblor de intención y muy poco o también en acción. Por ejemplo, la enfermedad, el temblor de esencial se caracteriza porque está en los dos lados, tanto en intención como en acción. El temblor cerebelar, por ejemplo, está en la intención y en acción. Eso quiere decir que cuando el paciente tiene temblores cerebelares, cuando se acerca al objetivo, tiembla más. El temblor de la enfermedad de temblor esencial, cuando está cerca del objetivo, tiembla más, ¿verdad? En cambio, en los pacientes con Parkinson, cuando se acercan al objetivo, tiemblan menos. Esa es una ayuda
que no puede distinguir entre temblor esencial y temblor de Parkinson. ¿Qué es el temblor esencial? El temblor esencial es un temblor que ocurre en gente mayor, ¿verdad? Más de 50 años, y que su característica es que tiene entre 5 a 7 ciclos por segundo. Se caracteriza por ser de intención, de acción, afecta al temblor cefálico, como la señora que del temblor sí, sí, es bien común en la cabeza, no en la mandíbula. En la mandíbula es bien común en Parkinson. El temblor mandibular es aquel que hacen como que estuvieran masticando continuamente, ¿verdad? El temblor cefálico es el que se dice sí, sí, no, no. Esos pacientes pasan muchos tiempos temblando, muchos años, más de 3 años, y no progresan a más. A veces tienen un familiar que también tiembla, un primo, mi abuelo, mi papá temblaba. Esas características se ven comúnmente en temblores en temblores esenciales. Es lo que la Eh, gente dice temblor senil. es el temblor senil, correcto. Es el que le dicen temblor senil. Que aquí a nosotros no le decimos temblor senil, sino que temblor esencial o lo que toca, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver un temblor cerebelar. Los temblores cerebelares son más lentos, andan entre 2,5 a menos de 4 ciclos por segundo y son más temblores de intención, más que también de acción, pero de intención. Vean ustedes eso. Esto es temblor de acción. Ahora a la nariz de intención. Ahora el doctor le pone el dedo. ¿Ve? Cuando se acerca al dedo, tiembla más. Esa es la característica que distingue el cerebelo y temblor es esencial del temblor de Parkinson. Okay, hold your arms in front of you, next to your nose. Touch my finger with your finger. Touch your nose. Shake your left hand. Y él tiene afectadas las dos manos. Nada más que la derecha es más intensa, doctor. Sí, ven, este paciente tiene un DBS, es un estimulador cerebral profundo en el núcleo dentado del cerebelo. Vean ustedes cuando el temblor y cuando tiene el estimulador cerebral profundo, es el Deep Brain Stimulation en off, entonces él tiembla más en el cerebelo. Y cuando lo tiene encendido, tiembla menos, ¿verdad? Esto ha salido, ha sido una cosa ilustrativa para mostrarles que algunos núcleos que se encuentran abajo en el tronco cerebral pueden facilitar el movimiento. Por eso utilizamos, viene en algún día, va a venir, la FDA lo probó, la istradefilina, ¿verdad? Que es un agonista A2A que facilita el movimiento y se utiliza para los pacientes que tienen marcha festinante, es decir, que tienen pasito tuntún, que es ese que arrastra los pies en enfermedad de Parkinson. Muy bien. Entonces, la frecuencia es bien útil. Miren, ¿Y qué pacientes, doctor, perdón, y qué pacientes serían los candidatos a DBS para corrección de Parkinson? los pacientes son candidatos a DBS cuando después de haber iniciado la enfermedad, la medicina está produciendo picos de disinesia. Cuando está produciendo coreas o disinesias, ese es el momento para poner un DBS, porque ya no va a mejorar. Eso se debe a que el medicamento ya no se queda en el circuito de ganglios basales, sino que el medicamento ya no logra quedarse en el circuito de asa corta, o sea, en el circuito, en el núcleo, la sustancia negra pars compacta, ni el circuito que está formado por el estriado y el núcleo subtalámico y el globo pálido interno, no se queda ahí, sino que se sale de ahí porque la dopamina sintética
ya no se queda en sus receptores biológicos, sino que se desplaza, se dispersa a la corteza cerebral y entonces produce un temblor que se llama temblor discinético, es decir, como que fueran bailes. Entonces, y eso lo hace en los picos de la medicación, cuando el medicamento tiene su máximo efecto, usualmente a la hora de habérselo tomado. Y esos discinesias son molestas, son dolorosas, impiden la vida, ¿verdad? Hacen que el paciente no pueda funcionar. Entonces ahí, ese es el momento, porque significa de que ya no va a haber muchas opciones farmacológicas. Entonces, ahí es que es donde se plantea el DBS. ¿Y por qué se presenta ese fenómeno de la medicación esa? Porque la enfermedad es una enfermedad progresiva. Es una enfermedad que se llama sinucleína, que está radicada Ujú. colocada por una mutación de varios cromosomas, pero uno de ellos es el 17. Entonces eso altera la mecánica de la dopamina y deposita una proteína patológica que se llama sinucleína. Esa sinucleína se va depositando en los ganglios basales, sobre todo en el núcleo sustancia negra, en la pars compacta, la que es más oscura, y ahí va infiltrándose. Y entonces algunas células, como por ejemplo los astrocitos, tratan de deglutir esas sinucleína y entonces cuando la deglute y se examina patológicamente, produce un signo que se llama patológico que se llama cuerpos de Lewy o cuerpos de Lewy que se van acumulando dentro del circuito. Y entonces el paciente ya no puede producir la dopamina biológica, que saben que es una, pro- es, la dopamina es una proteína que proviene del triptofano, ¿verdad? Sufre un metabolismo a través de la catecol o metiltransferasa y se transforma en dopamina y en adrenalina o sea, en aminas, ¿verdad? Son aminas. Y la dopamina es una de parte de las aminas. Esta amina ya no se produce en su misma cantidad y se va perdiendo conforme va pasando el tiempo. En Parkinson se va perdiendo un porcentaje de un 3 al 5% por año y se va perdiendo. Entonces, quiero avanzar en esto. Vean esta frecuencia de temblores que están aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, el de 2.5 a 4, que es este temblor que dijimos que se llama cerebelar. Se acompaña de ataxia, ¿verdad? Y están asociadas a enfermedades del tallo. Esclerosis múltiple es una de ellas, por ejemplo. Este muchacho que vimos ahí tiene un temblor cerebelar por esclerosis múltiple. Entre 4 y 5 ciclos es lo típico de enfermedad de reposo de la enfermedad de Parkinson. Hay Parkinson que tienen un poquito de más frecuencia también. El temblor esencial anda entre 5.5 a 7. ¿Cómo podemos medirlo? A través del registro electromiográfico. Esa máquina que vimos al principio, ese amplificador que registra, con esa máquina, típicamente medimos cuánto tiene de frecuencia y nos ayuda a entender qué tipo de temblor tiene un paciente. Aquí se hace en el país, yo lo hago todos los días, ¿verdad? A mis pacientes yo les hago este examen para tipificar qué tipo de temblor puede haber, ¿verdad? Ayuda a mostrar objetividad a los hallazgos. El temblor esencial anda entre 5.5 o 7, ¿verdad? Parkinson también. Hay otras drogas, por ejemplo, el ácido valproico puede tener esta frecuencia. Entre 7 a 12 es el temblor fisiológico exagerado. Estos son pacientes nerviositos, ¿verdad? Que tiemblan. Mientras más rápido tiemblan, es más fisiológico. También lo tienen los pacientes con medicamentos y enfermedad tiroidea, sobre todo el hipertiroidismo puede dar estos temblores. Son temblores rapidísimos, ¿verdad? No son como de esta frecuencia. Mientras a mi clínica llegan pacientes temblorosos, ¿verdad? Que tienen frecuencias rápidas y me preguntan, mire, ¿y esto qué será? ¿Será enfermedad de Parkinson? Entonces uno ya con la frecuencia que tiene, uno visualmente, al ver varios, ¿verdad? Se va
familiarizando con eso. Vamos a ver ahora la asterixis. Porque es fisiológico si no lo presenta todo el mundo. Bueno, se llama fisiológico exagerado. Nosotros le decimos, fisiológico significa, si tú te ves la mano, Angélica, mira, ponte la mano y dejarla frente a tus ojos, vas a ver que tiene un pequeño movimiento milimétrico, ¿verdad? Si lo ves con atención. Entonces es fisiológico, ¿verdad? Es lo normal. Todos tenemos un poquito de temblor. Si estamos más nerviosos se puede ver. Fisiológico exagerado significa de que tiene una amplitud mayor, ¿verdad? Menos de 3 centímetros. Y entonces ya se puede ver. Y se mueve rápido en el tiempo, entre 12 a 15 ciclos por segundo. Entonces ese es bien difícil que sea para. Eso no va a ser Parkinson. Eso va a ser un adrenoreceptor. Es un receptor mediado por adrenalinas. Es decir, es un temblor simpático mimético o simpático, adrenal. Viene de la ansiedad, del estrés, ¿verdad? Vamos a ver este otro que está acá, ¿verdad? Que se llama asterixis. El asterixis no es un temblor en sí, sino que es una falta de activación del músculo agonista cuando el paciente está haciendo una acción. Entonces, la mano cae. Vean este caso. Cuando está haciendo la mano. Para atrás, bien para atrás. Ajá. Está. Bueno, este no es un temblor en sí, sino que es que los músculos extensores del carpo, que son los que mantienen la mano extendida y con flexión, con extensión, dejan de activarse y produce ese desplazamiento gravitatorio. Y parece como que fuera temblor. Este paciente me lo trajeron también que pensaban que tenía enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Pero es producto de una encefalopatía metabólica. Aquí en este caso se debe a que tiene enfermedad renal, terminal. Lo vemos en pacientes que tienen insuficiencia hepática, ¿verdad? Una característica que tienen las asterixis es que, o le dicen flapping también, es otro nombre que le dicen a esto, flapping como golpeteo, ¿verdad? Plano de la mano contra una superficie, flapping. También flap es plano, ¿verdad? O sea que hace un desplazamiamiento hacia abajo. Pero tenemos una estrategia que consiste en que la mano está extendida y uno con su mano hace una especie de movimiento nuestra mano a la punta de los dedos extendidas del paciente, ¿verdad? Y eso precipita el asterixis. Esto no es un temblor, ¿verdad? En sí. Bueno, es temblor en el sentido que hay un desplazamiento rítmico algunas veces, ¿verdad? Pero se debe básicamente a la pérdida del tono del músculo agonista. Estos son metabólicos. Vamos a ver ahora otro tipo de movimientos que no son temblores. Estos se llaman mioclonías. Las mioclonías, ¿qué son? Son contracciones, no son de grandes masas musculares, sino que son de pequeñas fibras musculares que son capaces de desplazar una articulación. Y lo hace de manera arrítmica, lo hacen de manera rápida, brusca. ¿Qué es rápido? Rápido significa que su contracción tiene menos de 500 milisegundos. Uy, ¿cómo medimos eso? A través de una máquina. Entonces, de tanto ver la máquina, uno se va habituando a ver cuál es la velocidad con que se contraen esos músculos. Algunos son como este. Vean ustedes esto. Ya me empezó así bien suave. Y ponga la otra, la mano. Bueno, aquí hay dos cosas.
Una de ellas es que cuando la paciente tiene la mano puesta sobre el escritorio, se ve una serie de movimientos muy pequeños, pero no son rítmicos, son arrítmicos, ¿verdad? Por lo tanto, no es un temblor. Luego son pequeños y rápidos, ¿verdad? Y desplazan la articulación tanto del carpo como de los dedos. Vamos a volver a verlo. ¿Ve? ¿Ve? Estas son mioclonias, pero también tiene asterixis. ¿Ven los dedos? No es un temblor. Ese es Son el temblor. desplazamientos rápidos de movimientos segmentarios muy pequeños. Ahí está el asterix. Ahora está la asterixis. Está asociado a la mioclonia. Pobrecita, ella tiene, de aquí al hacer un estudio, esta paciente, en esta clínica que tenía de ayuda social a una iglesia, eh, le encontré un cáncer de mama, ¿verdad? Que era la causa de esta mioclonia. Es es un cáncer de mama relacionado con un anticuerpo onconeural que se llama el GI1 se llama, así es el anticuerpo que se le encontró a ella, pobrecita. Ya falleció. Muy bien, vamos a ver este otro. Vean ese movimiento que tiene oscilatorio de los brazos, que parece como que fuera una corea, es decir, como que fuera un movimiento lento. No Pero puede, en el tórax aparece esto que van a ver ahí, vean, ese movimiento del tórax que mueve la articulación, mueve el tronco. con el Y tronco se ayuda para mover las manos, los brazos. no, 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 no. es, Él es simultáneo. es simultáneo, sí. Aquí en el tórax se pueden ver unas contracciones. En el original, verán, se pueden ver aquí en escápula también se pueden ver unas contracciones. Aquí las puedo ver, ve aquí, ve, aquí. Aquí acaba de ocurrir una que mueve el tronco y también eso mueve la articulación. Este movimiento que tiene también es un poquito oscilatorio, que parece como que fuera Corea, pero sobre todo este video lo he puesto porque hay unas contracciones en el tronco también ahí. Me voy a quedar ahí porque no se puede más. Esto que están viendo ahí son movimientos de clonos o mioclonias espinales. Son originadas axialmente, axiales, y son debidas a mioclonias espinales. No supe por qué tuve este tipo de contracciones este muchacho, solo se las encontré, pero nunca supe de él. Bien, vamos a ver otro tema, que son las distonías. Las distonías son contracciones musculares sostenidas patológicas, que pueden ser focales, segmentarias o generalizadas. Estas son contracciones sostenidas, no hacen ritmo, no hacen sacudidas que puedan verse en desplazamiento articular. Son contracciones ah, desagradables, involuntarias. Pueden ser muy focales como la cuerda vocal. Quiero que vean esto. Oigan este nombre, el nombre de él. Dígame su nombre. Rodolfo Castaño. Ujú. Dígame, ¿a qué se dedica? Soy pastor evangélico. Ajá. Dígame algo de su profesión. Bueno, mi profesión sobre todo consiste en predicar la palabra de Dios, ajá, en consejería, la palabra de Dios, de la palabra de Dios. ¿Y tiene alguna congregación? Sí, tenemos una congregación en San José, Costa Rica, en la Ajá. zona que se llama Desamparados. Acabamos de
Con la iglesia tienen 2 años y medio de haberse iniciado. Es una iglesia bautista Vida Nueva. ¿Y cuántos miembros tienen? Actualmente tenemos entre 50 y 60 miembros. Y cuando habla con la congregación, ¿les pasa esto que estamos oyendo? Sí. Aunque el ser una congregación pequeña y poder conversar con ellos, me es más fácil hablar con ellos así que hablar en un auditorio más grande. ¿Verdad? Y por ejemplo, hábleme de un versículo, hábleme de un versículo. Un comentario en un versículo. Lo último que ha leído. Salmo 143, versículo 10, que dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Y eso qué significa eso? Este es un pasaje que más que una oración es una forma de vida. Es un estilo de vida, porque si estoy pidiendo a Dios que me enseñe a hacer su voluntad, yo debo estar dispuesto a hacer su voluntad. Más que... Dígame su nombre. Dígame su... Aquí, ¿qué es lo que vemos acá? Es que él tiene una doble tono en su voz, ¿verdad? Está el tono apretado, agudo, como que estuviera estrangulado, ¿verdad? Eso es una contracción sostenida en aducción. Aducción es aquella postura de la cuerda vocal en donde la cuerda vocal se mueve hacia la línea media y entonces produce esto que estoy haciendo ahorita, el efecto de que hablar así. De repente la cuerda vocal, ahí está contraída de manera inapropiada e indeseable. Luego cuando dice Rodolfo Avendaño, esa palabra grave ya la dice en su tono de él, ¿verdad? Esta es una distonía segmentaria, focal. Es una distonía focal de la cuerda vocal. Es una contracción patológica. Este paciente es candidato para la aplicación de toxina botulínica en la cuerda vocal que se pone a través del cartílago cricoaritenoideo. Ahora vamos a ver otro tipo de distonía. Vean ustedes las distonías como son. Aquí tenemos una paciente que tiene una flexión del tronco hacia adelante, elevación del hombro, tiene una laterocolis, ¿verdad? Que está incluida. Esto que tiene aquí, donde el ángulo de la cabeza está desplazado hacia la izquierda, nosotros le decimos shift lateral. Es decir, es una rotación de la cabeza. No solamente la cabeza está inclinada, sino que está rotada hacia la mandíbula a la izquierda, se llama shift lateral, y además tiene un retrocolis, es decir, que la punta del occipucio está desplazada hacia atrás. ¿Por qué debe de ponerse así? Porque cada uno de estos movimientos que tiene es una aplicación en músculos específicos. El elevador lo que eleva el hombro es el supraespinoso, ¿verdad? El esternocleidomastoideo del lado derecho, el espleno izquierdo, ¿verdad? Para evitar que la paciente tenga ese desplazamiento en ese ángulo y los erectores de la cabeza, ¿verdad? Los semiespinales también deben de ponerse. Y no tiembla. Algunas veces, puede ser que sí, otras veces no. Mueva la cabeza para atrás, para adelante. Toque su barbilla aquí al pecho. Mueva su cabeza para la izquierda. Aquí a la izquierda. Ahora a la derecha. Siga, 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 siga. Incline un poquito su mentón hacia abajo. Ahora muévalo para la derecha. Siga, siga. Incline un poquito la cabeza para acá. Sí, quédese así. Ahora de frente a mí. Incline un poquito la cabeza. No, no la rote, sino que trate de hacer una fuerza para mantenerse. Ahora estira sus manos para adelante. Ahora para arriba. Corte la cabeza para así. Eso. Ahora con su mano, haga así. Siga, 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 siga. Ahora relaje la cabeza y deje que haga lo que quiera.
Vale, estas son las distonías. Como ven, las distonías no son temblores, sino que son contracciones sostenidas de una extremidad en una postura anómala. Esta es una paciente que tiene una distonía segmentaria, ¿verdad? Está localizada en el segmento de la cabeza y tronco, ¿verdad? O sea, tronco, elevación del hombro y cabeza. Esta paciente tiene una mutación del gen de TY1. Es una enfermedad genética, ¿verdad? En donde pues se vuelve independiente del control motor y entonces se contrae de manera focalizada y sostenida, ¿verdad? Estos pobres pacientes pues deben de usar medicamentos de por vida, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la toxina botulínica cada 3 meses, cada 4 meses? Son gastos de 3 o 4 frascos cada 3 o 4 meses. Hay otras formas que son más generalizadas, ¿verdad? Bien, vamos a ver una distonía de otro tipo. O toxina botulínica es el tratamiento de elección, no hay otras opciones de tratamiento que podamos No hay otra, ofrecer. no hay otra cosa. Pero ahí solo es para controlar los síntomas, no o sea, no hay más progresión de la enfermedad con eso. ¿Se detiene o cómo? Bueno, no, la toxina no evita el curso de la enfermedad. Algunos pacientes con distonía pueden requerir el uso de estimulador cerebral profundo. Por ejemplo, el estimulador cerebral profundo para el globo pálido interno es el tratamiento de elección para estas distonías. Pero claro, es un tratamiento de $76,000. Entonces, el voto vale $350 la aplicación. No, $350 el frasquito. Para una enfermedad como esta, se van 3 o 4 frascos. Esto que vimos aquí en esta imagen es una distonía del extensor del ayusis, Del extensor hálux. del hallux, sí, extensor del hallux. Y se debe a una forma de distonía que se conoce con el nombre de distonía levodopa-response. Levodopa-response sería en inglés, ¿verdad? Es una distonía que responde al levodopa. Esto es una de las formas raras, ¿verdad? No son tan frecuentes que tiene la enfermedad de Parkinson. Hay formas de enfermedad de Parkinson que se caracteriza por tener distonía. El paciente que vimos al principio tenía una distonía levodopa-response de la pierna también. Ya tal vez vamos a ver en la siguiente clase porque no me va a alcanzar esta clase para todo. Pero esto que ven aquí en esta imagen que vimos es una distonía que se ocurre, que se presenta cuando el paciente se le acaba la levodopa. No es la levodopa la que produce esto, sino que es parte de la enfermedad de los ganglios basales. Ya vamos a ver en las clases que vamos a tener que hay fenotipos de Parkinson. Vamos a ver otra forma de distonía. Es de intención. Entonces, quiero que ponga aquí esta es una muestra de mi escritura, pero de manera normal, la velocidad normal. Como yo escribo ahorita. Ujú. ¿Y por qué no escribió así por ahí? Ah, no, pensé que... Ah, no, como eso ya no es como... No, pensé que como... Ahora abajo como de fuera, eso, pues como fuera. Ahora abajo de eso, quizás comenzando por aquí, escriba... Esta es una muestra de mi escritura en línea, sí, pero digamos a velocidad rápida, como que estuviera apresurado, que ya le van por aquí para comenzar. Rápidamente. Vean esa mano.
Vean el pulgar y el índice. Y me dan los dedos como no tiene idea. Ahora voy a escribir una muestra de mi escritura, pero a velocidad lenta y apretando fuerte. La punta de hecho, ahí estaba apretando fuerte porque yo no puedo escribir si no aprieto fuerte. A ver, ya es la hoja. Ahora. Vean, vean. Sí. ¿Sí? Ajá. Bien, ve. Sí, sí, sí. Yo no puedo escribir si no aprieto fuerte. ¿Cómo no? Y esto me ha pasado hoy después. Ahora quiero que escriba lento. Ahí el dedo pulgar con el dedo índice se están tratando de ir hacia adentro de él. Ahora quiero que escriba rápido y suavecito, no apretando. Ese es el problema. Esto es la mano en reposo. Luego, mientras va escribiendo, va apareciendo esta flexión de los dedos. ¿Bien? Sí, tú sigue, tú sigue. Medio, medio. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos una contracción inapropiada, excesiva, de un grupo pequeño de músculos. El dedo índice es el flexor común superficial de los dedos, ¿verdad? Para el dedo índice. Y el flexor largo del pulgar también que hace ese movimiento de la articulación interfalángica distal. Es una distonía que solo compromete ese grupo de dos músculos cuando escribe. Se llama distonía cinetogénica. Distonía cinetogénica significa que solo cuando el paciente hace ese tipo de acción es que se presenta. También le llamamos nosotros distonías profesionales, porque se produce donde los pacientes, vaya, aquí ¿qué hay? Hay un paciente que tiene un gen de TY1, de TY2 o otros genes, ¿verdad? Hay más genes de distonía, está dentro de su cuerpo, hace una mutación, pero se va a presentar por la repetición de un acto profesional. Por ejemplo, él escribe, lo podemos ver en los guitarristas, lo podemos ver en los trompetistas, los podemos ver también en los pacientes que hacen gimnasias, ¿verdad? Los podemos ver en pacientes, algunos que hacen algún tipo repetitivo, ¿verdad? Los violinistas, por ejemplo, son distonías profesionales, le decimos, porque se presentan con la excesiva repetición de un movimiento. No todos los pacientes profesionales que hacen actos repetitivos van a tener esto, sino que lo hacen los pacientes que ya tienen ese gen. Entonces, esto es una distonía, no es un temblor, no es una mioclonia, no es una corea, ¿verdad? Sino que estos son contracciones sostenidas de segmentos. Algunas veces, como el paciente que vimos en la primera diapositiva, que cuando escribe aprieta el dedo. Entonces, ese paciente tiene una distonía con temblor. Le llamamos temblor distónico, ¿verdad? Porque además de que tiene temblor, aprieta demasiado el bolígrafo de manera involuntaria. Este paciente también es candidato para toxina botulínica. Son tratamientos, em, son tratamientos paliativos, no son curativos. Muy bien, vamos a ver ahora una combinación de dos cosas que suelen ir juntas, la corea y la tetosis. ¿Qué es la corea? Es un movimiento más amplio, ¿verdad? Puede ser un poquito rítmico, pero no es estereotipado, o sea, no se parece el mismo energía de músculos moviéndose, no es igual a la siguiente. Pueden ser rápidos o lentos, impredecibles, ¿verdad? La corea de Sydenham es un ejemplo. Las discinesias por Parkinson en el pico de levodopa son bien comunes. Y lo último que vamos a ver ahora, porque ya se me acabó el tiempo, son la tetosis. La tetosis son con movimientos como que el paciente estuviera tocando un piano, ya sea con las manos o con los pies. Son movimientos pequeños, lentos, como que fueran movimientos de serpentiginosos, como de serpientes o gusanitos. Pero son movimientos visibles. Vamos a ver uno de ellos. Aquí en los pies, aquí tenemos un movimiento arrítmico, flexión y extensión. No es un movimiento coreico, pero es parte de un movimiento
Estas son clonias, las que tienen los pies. En los dedos tiene atetosis. Ve como que estuviera tocando el piano. Ahora tiene el brazo derecho y los brazos izquierdos. Vean como que está bailando, ¿verdad? Eso es Corea. Aquí tenemos tres movimientos que vimos acá. El del brazo, el del pie izquierdo es una clonia. Esta es una mioclonia. ¿Ve? En los dedos está teniendo como que estuviera tocando el piano. Esa es una tetosis. Y lo que ven en el video 2 es una corea en el mismo paciente. ¿Ve? Ese movimiento de breakdance, como que estaba bailando. Es Y una coreotetosis. y ese niño tuvo fiebre reumática. No sé, posible que Porque, sí, como ¿verdad? dice Corea de Sydenham, por eso preguntaba. También se ven en Corea de Sydenham, Corea, también se ven también en Huntington, se puede ver también, Corea de Huntington. Ahora vamos a ver otro tipo de Corea que vamos a ver aquí, pero ocasionado por picos de medicamento. Y aquí está la indicación de DBS. Vale. Este paciente tiene Corea cuando escucha algo. ¿Y ahora cómo se siente? Pero lo que le quiero explicar yo es que lo que puede pasar es que debido a que tiene, digamos, está incapacitada. Entonces, ahora que está incapacitada, le va a sobrar dopamina. Entonces va a tener más periodos con abstinencia. Eso es lo que podría pasar. Entonces, como lo que yo pensé, como la van a ver un cortito tiempo, ¿verdad? Entonces, digamos, y si no califica porque tiene que ser refractaria. Entonces, puede ser que le pase lo que le pasó la pasada, ¿verdad? ¿Cómo eso está en español? No, no voy a entender, pero por lo menos que se lo vea cómo está. Repítame la medicina, ¿cómo se la toma? El estaleo. A las 8, a las 9, a las 3, a las 6. Ahora sí, cuente en Miraplex. Mira, tengo 4 pastillas en el día, una de 6, otra de 8, otra de 14, y luego otra de las 5 de la tarde. Dígame el Sumamex, ¿sabes? Uno por una noche. El Picamex. Una para presentar el día, otra a las 8, a las 5, Muy bien. ¿Ven ustedes ese movimiento de oscilatorio, ¿verdad? Ondulante, brazos, piernas, extensión. Eso es una Corea. Eso que están viendo. Pero aquí, esa Corea, le vamos a decir, debido a que por picos de medicamentos, le vamos a decir discinesia. Dis es algo que no es correcto y movimiento. Movimientos incorrectos, pero son movimientos coreicos, ¿verdad? Que ocasionados por picos de excesiva medicación dopaminérgica. Ahora vamos a ver el otro tipo de movimiento que se llama atetosis. La propia atetosis es como tocar un piano. Involuntary random asynchronous piano playing movements affect the fingers of both hands. The patient has repetitive rhythmic movements of all toes bilaterally, spreading in a wave-like fashion. ¿Cómo te llamas? Jaime. Oye, Martínez. ¿Te sí, pues? Bueno, estira tu mano así. Las dos. Las dos. Aquí rectas, aquí. Las dos así, juntas. Estira las manos, estira las manos. No, no las topes, no, las dos. Separadas. No, no, no las juntes. Estiralas así. Este es un proceso ¿hace cuánto comenzó esto? Hace 6 años. No,
A los 3 años comenzó a presentar este movimiento que parece movimiento como de tocar techos, con una postura distónica, como vemos acá. Creo que podría ser una ptosis. Tira la mano así. Las dos. Creo que todavía cuando hice este video no había tenido esta clase yo mismo. Voy a quedarme hasta acá porque ya son las 8. Bueno, voy a seguir el otro sábado. ¿Quieren que sigamos de esto o ya no? Como no, doctor, porque es bien importante sospechar algo para Sigamos, referir. doctor Axel, sigamos. Sí, doctor. Gracias, Sí, doctor. doctor. Sigamos, Por está favor. buenísimo. Muy bueno. Excelente, doctor. Muy bueno. Muy bien. Vaya, pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Voy a subir esto en la tarde de este sábado para que puedan revisarlo. Los que no han estado también. Hasta pronto.